Usted está a punto de sumergirse en los misterios de nuestros océanos y en el fascinante mundo de los acuarios marinos. Esto es Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina, una organización sin fines de lucro comprometida con el acuarismo responsable y profesional. Muy buenos días, amiga y amigo que escucha la frecuencia de Radio Monumental en este programa Acuariofilia Marina, que llega todos los días sábados y esperamos que la disfrute con los temas que les llevamos de 9 a 10 de la mañana. Esto es un programa de la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina, que como siempre comentamos los sábados, procura de sensibilizarlo a usted respecto de lo que está sucediendo en nuestros océanos y también para aquellos que tienen acuarios marinos, llevarles un poquito de conocimiento adicional para que prosperen de la mejor manera estos acuarios. Muy buenos días, Ricardo. ¿Cómo lo trata el acuario el día de hoy? ¿Tenés mantenimiento? ¿Tenés que llegar después de acuariofilia a hacer trabajos con ese acuario? Me toca, buenos días, don Hernán, buenos días, don Roger Lizano Soto, que nos acompaña acá en el Control Master, y buenos días a los amigos que nos escuchan a través de los 93.5 de Radio Monumental. Efectivamente, hoy había que levantarse temprano, obviamente, por nuestro programa, tomarse el cafecito, pero sé que el cambio de agua me espera ahora más tarde, entonces estaremos cambiando agua, estaremos cambiando GFO, cambiando carbón y muchos de los temas que tenemos hoy. Vamos a hacer medida de test, en fin, la diversión típica de un sábado para un acuarista. Qué increíble, ¿verdad? Es que para algunas personas podría ser un trabajo, pero para los que vivimos esto es parte del pasatiempo. Vos sabes que un día yo no podría pagarle a alguien para que me hiciera esto. Vamos a tomar un día, a tomar este tema. Se dio un posteo en redes sociales, recientemente vi un artículo que llamaba acerca de si mantener un acuario era realmente relajante o estresante. Entonces vamos a tomar ese tema ahí porque tiene sus bemoles. Mira, Ricardo, yo he estado buscándome algún psicólogo o algún psiquiatra que quiera venir a hablarnos de este tema. Nosotros en el Facebook de la asociación hemos ya colocado bastantes posts que refieren a la terapia azul y cómo esta terapia azul mejora la calidad de vida de las personas, al punto tal que hay iniciativas de poner acuarios en hospitales, de poner acuarios en hogares de adultos mayores y se ha documentado científicamente cómo el tener un acuario, por ejemplo, en un hogar de adultos mayores les ha aumentado el apetito, les ha recuperado la pérdida de apetito que tenían estas poblaciones en estos centros. Entonces, hay que hacer ese esfuerzo por tratar de ubicar a estos profesionales porque sí es un tema muy interesante sobre la condición de la acuariofilia mejorando la salud humana. Y sin mencionar, don Hernán, que un niño creciendo en un hogar con un acuario va a ser un niño que va a crecer consciente de la importancia de estos animales, de estas especies, va a ser un niño más orientado a la conservación, más orientado a los programas de importancia de por qué debemos de proteger, y la importancia inclusive también que tiene la acuariofilia para asegurar el futuro de muchas de estas especies. Claro, y Ricardo, y cuando se llega a la escuela o al colegio y se tienen que abordar temas de biología, temas de química o temas de física, estos niños van con una experiencia previa que les da los acuarios, entonces le encuentran un sentido práctico a esas lecciones de química, biología y física que van a recibir. Entonces vamos a tratar de hacer el esfuerzo. Y también hay otra que tengo pendiente que es con el Centro Nacional de Intoxicaciones, que ese se administra, si mal no estoy ubicado, en el Hospital Nacional de Niños, porque queremos traer un profesional en salud para hablar sobre las palitoxinas, que es un tema también muy interesante que ya hemos tratado en algunos programas de acuariofilia marina. Pero hoy venimos con un tema que en apariencia es sencillo, pero es bastante profundo y si logramos comprender los bemoles que nos ofrece, vamos a lograr poder hacer
maravillas en nuestros acuarios, tener acuarios muchísimo más bonitos, muchísimo más estables, más robustos y que al final de cuentas se traduce en una mejor calidad de vida para los organismos marinos. Así es, y permítame, antes de entrar en el tema principal que nos reúne en esta mañana, también darle gracias al Creador porque nos da el don de la vida y una semana más nos permite traer este programa a todos esos oyentes que constantemente nos están dejando saber a través de nuestras redes sociales, don Hernán, que les gustó muchísimo el programa, les gustó muchísimo el contenido, nos comentan las publicaciones. Gracias por hacer de esto un programa interactivo, a pesar de que nosotros no acostumbramos a abrir constantemente el teléfono. La gente que nos acompaña, que nos da la gentileza y el honor de poder abrir ese espacio que tienen en su hogar, en su lugar de trabajo, en su automóvil. Gracias por participar con nosotros, gracias por sus muestras de apoyo y también gracias porque nos aportan también muchísimo al tema que estamos tocando. Don Hernán, la filtración es el tema que vamos a tocar el día de hoy y es un tema que se las trae. Se las trae porque es un elemento fundamental para el funcionamiento de los acuarios marinos que tenemos en nuestros hogares, porque tratamos de simular muchísimos de los procesos biológicos, químicos que pasan en el océano en un ambiente totalmente cerrado. Es correcto, Ricardo. Voy a hacer un pequeño paréntesis, Ricardo, porque nosotros siempre nos proponemos tratar de saludar a los oyentes al final del programa, pero normalmente lo que ha sucedido es que la temática nos gana en el tiempo y a veces no podemos saludar a personas. Y yo quisiera darles un saludo muy especial. Nosotros tenemos nuestro buen grupo de fans que siempre hacen el reporte de sintonía en nuestro Facebook y ahí quiero saludar a Milena Rocha, que es fan destacada del Facebook de la asociación, también a Juanita López, a Alex García y a Manu Puente Genil, que son personas como muchas otras que sacan el rato para decirnos, reportamos sintonía, nos gustó mucho el tema y además nos dejan su comentario y eso es lo que hace rico el programa porque nos permite retomar la conversación luego de que ha terminado el mismo. Hoy efectivamente traemos un tema de la importancia de la filtración, tal vez se pueda ver desde una perspectiva muy simple, pero yo no estoy tan seguro de que hoy también nos vaya a dar tiempo, Ricardo, porque es un tema que tiene sus detalles interesantes y en buena hora que podamos explorarlos todos para que las personas tengan la posibilidad de realizar un acuarismo más responsable. Vamos a revisar varios métodos de filtración, ellos se pueden articular unos entre otros, uno como principal, otro secundario, y que lo único que procuran es hacer más exitoso nuestro pasatiempo. Pueden trabajar con enfoques diferentes, como decía, principal o secundario, y básicamente los podemos resumir en tres grandes categorías, que serían la filtración química, la filtración mecánica y la filtración biológica. Son absolutamente diferentes, se pueden complementar entre sí y cada uno de ellos tiene propósitos a veces muy particulares para darnos ese éxito, pero ya van a comprender por qué hago este señalamiento. En términos generales, lo que vamos a buscar con la filtración es tratar de remover, exportar de nuestros acuarios, y aquí una palabra clave, Ricardo, de forma selectiva ciertos componentes. Sí, permítame, don Hernán, decirlo en una forma muy, muy llana. Yo lo veo como el reciclaje del agua. Es el proceso de reciclaje, en donde buscamos remover muchos de esos desechos metabólicos que tenemos en el acuario a través de las especies que tenemos. Pero claro que sí. Ahora, decíamos tres y claro que vamos a entrar en cada uno de los tipos, pero yo me pregunto, ¿se puede tener un acuario sin filtración del todo? Yo no me atrevería a afirmarlo, Ricardo. Es decir, la filtración es absolutamente fundamental. Lo que podría variar es el énfasis que le demos a un método o al otro método.
pero filtración lo vamos a ocupar por la sencilla razón de que estamos trabajando en un ecosistema cerrado. Y por eso yo decía que tenemos que realizar una filtración selectiva. No se trata de sacar todo, no se trata de filtrar todo. Hay ciertas cosas que son las que debemos poner el énfasis en filtrar. Y básicamente aquí el enfoque recae en su gran mayoría sobre lo que son los compuestos orgánicos que están disueltos y están ahí en esa columna de agua de nuestros acuarios. Estos compuestos o nutrientes orgánicos pueden llegar a acumularse muy rápidamente porque estamos hablando de un ecosistema cerrado. Y como se acumulan rápidamente, vamos a llegar a niveles que pueden ser nocivos o incluso tóxicos para nuestros organismos. Y de ahí que debemos hacer un proceso de exportación de estos compuestos orgánicos que tenemos ahí disueltos en el agua. Cuando hablo entonces precisamente de que se trata de una filtración selectiva, es porque lo que tenemos que eliminar son estos compuestos orgánicos mayormente, pero no eliminar, por ejemplo, elementos traza que están presentes en el agua y que son necesarios para el éxito del acuario, pero también no podemos eliminar algunos nutrientes que son beneficiosos para los diferentes roles metabólicos que se hacen en el acuario. Por eso es que yo digo que es una filtración selectiva y por eso comprender adecuadamente para qué me sirve alguno de los 3 métodos en la filtración biológica, la química o la mecánica y en dónde debo de trabajar según la realidad particular de mi acuario, uno u otro, porque todos los acuarios son diferentes y entonces tal vez algún acuario requiera de un mayor trabajo en filtración mecánica y otro lo requiera en una filtración biológica o la requiera en una química o lo requiera de forma equilibrada en los 3 rangos. Entonces tenemos que entender primero que la realidad de todos los acuarios es absolutamente diferente. Entonces lo que tenemos que entender es que no todos los compuestos orgánicos que están disueltos en nuestros acuarios son malos. Estos compuestos orgánicos tienen efectos positivos y por eso es que nunca debemos estar en los 2 extremos de la limpieza absoluta o la acumulación excesiva de estos compuestos orgánicos. Debemos entender que hablo que son o que tienen efectos positivos porque estos compuestos orgánicos que están disueltos en la columna de agua van a proveer de energía y nutrientes para muchos de nuestros organismos, que son desde las bacterias hasta los corales. Por ejemplo, carbonos, nitrógeno, fósforo, hierro, etc. Y por ello es que no podemos ser extremadamente eficientes haciendo exportación porque dejaríamos el acuario muy limpio, es decir, casi que lo podríamos dejar de forma estéril de estos nutrientes que deben estar en pequeñas cantidades, unos más, otros menos, pero deben estar presentes. Y recuerda usted, don Hernán, en el pasado cuánto debate se armaba sobre este tema específicamente, donde la gente decía, es que nutrientes, específicamente nitratos, fosfatos, debe haber presencia cero para la buena salud de los corales y está comprobado. Y todavía usted se encuentra muchísimas charlas en internet y muchísimos artículos de que debería ser cero para... El tema es que parte de una realidad histórica de cada tiempo, ¿verdad? Los test que habían en aquella época no te podían medir los fosfatos con la precisión que los podemos medir hoy. Entonces, cuando se hablaba de dejarlos en cero, era porque el test marcaba cero, pero como el rango de medición no era tan preciso, aun cuando marcaba cero, había presencia de fosfatos. Luego los skimmers u otros mecanismos de filtración no eran tan eficientes como los que hay hoy día. Entonces, hoy día la tecnología nos ha permitido tener
equipos tan eficientes que si los ponemos a su full potencia, vamos a generar una limpieza que ya les estaba explicando por qué no es tan conveniente realizar un proceso agresivo de limpieza o de filtración. De igual forma, por ejemplo, también hay casos donde los organismos se van a beneficiar de ciertos tipos de materiales orgánicos que están en esa columna de agua. Y aquí puedo poner, por ejemplo, el caso de los corales que necesitan del ácido aspartico, que es ni más ni menos uno de los aminoácidos que a veces introducimos como complemento de la alimentación. Y lo van a extraer los corales de ciertas proteínas. Entonces, si exportamos del todo las proteínas, vamos a limitar la posibilidad de que, por ejemplo, los corales puedan extraer de estas proteínas este ácido aspartico. Otro caso, por ejemplo, es que podemos, de los beneficios que nos aportan los materiales orgánicos disueltos en la columna del agua, es que ellos nos van a ayudar a amarrar o atar o biodisponibilidad de algunos metales, como el caso del hierro o el cobre. También podría ser que esos materiales orgánicos disueltos se peguen o se amarren a la superficie del carbonato de calcio, ralentizando, si me permitís la palabra, la precipitación que puede encontrarse en el carbonato de calcio y por tanto nos ayudan a mantener los niveles de calcio, alcalinidad y pH. Entonces aquí lo que estoy exponiendo son ejemplos para justificar que si bien es cierto tenemos que exportar nutrientes, compuestos orgánicos disueltos en la columna del agua, no podemos ser tan agresivos en esa exportación, en ese proceso de filtración. Por tanto, también tenemos el otro extremo, que es el exceso, definido tal vez como la condición particular de cada acuario, porque el exceso que yo tenga no necesariamente va a ser el exceso para tu acuario. El exceso de mis fosfatos no necesariamente va a ser un exceso para vos por las cargas biológicas que tenemos entre unos y otros acuarios. Entonces, el exceso también nos va a llevar a problemas. ¿Cuáles pueden ser estos problemas que nos van a llevar a tener una pobre limpieza, una pobre exportación de estos niveles de compuestos orgánicos disueltos? Bueno, lo que todo acuarista ve de entrada, la aparición mayormente de algas indeseables. Exacto, y entonces aquí vemos el alga de pelo, vemos la cianobacteria, a modo de ejemplo. Pero también podemos encontrar afectaciones a los procesos de calcificación de nuestros corales, porque por ejemplo una cantidad alta de fosfato presente en el agua del acuario, el fosfato, cuando se forma el calcio y el carbonato se juntan y que eso ayuda a formar la estructura de carbonato de calcio de nuestros corales, el fosfato puede ocupar el campo que le corresponde a los carbonatos. Y entonces por eso es que se dice que una alta presencia de fosfatos afecta el proceso de calcificación de los corales. También podemos experimentar problemas de oxígeno. Esto porque vamos a encontrar una mayor actividad bacteriana. Y estos organismos van a utilizar el oxígeno para metabolizar los orgánicos, los compuestos orgánicos. Y por tanto, al darse un mayor consumo de el oxígeno que está disuelto en el agua, este mismo va a bajar en su disponibilidad para otros organismos, lo cual se hace más grave en la noche porque ha parado el proceso de fotosíntesis, las algas ya dejan de consumir el dióxido de carbono y entregar el subproducto del oxígeno. Entonces, en las noches podríamos estar enfrentando situaciones más complicadas de bajo niveles de oxígeno. Otro impacto negativo recae
sobre el ORP. Vamos a tener un ORP a la baja. ¿Por qué? Porque el oxígeno, al disminuirse por la actividad bacteriana, es un oxidante y hay algunos compuestos orgánicos que van a actuar como reductores, y entonces eso hace que tengamos un ORP a la baja. También vamos a tener más toxinas, y cuando hablo de toxinas, recordemos que algunos organismos de mar producen toxinas que pueden afectar la salud de otros organismos. Por ejemplo, hay corales blandos que producen una película, y uno ve como cuando a una persona se le quema la piel bajo el sol y comienza a despellejarse. Bueno, hay algunos corales blandos que van liberando una piel, y esa película es una película tóxica. Otros corales ya no blandos sino duros utilizan defensas de carácter químico para ganar espacio o para cazar sus comidas en la noche. Entonces liberan todos estos compuestos tóxicos que, si no sabemos exportarlos, se van acumulando y nos van a causar problemas. Entonces, esta parte de una pobre exportación que nos genera mayores compuestos tóxicos, no solo lo podemos ver a nivel de corales, sino también a nivel de la producción de algas, porque no solo los corales tienen esas defensas, tenemos algas como las diatomeas y los dinoflagelados que producen toxinas. Entonces, estos ejemplos, lo que quiero apuntar es que la filtración es sumamente importante, pero no podemos irnos de un extremo al otro extremo. Un extremo de un acuario absolutamente limpio nos va a generar problemas, pero así como nos genera problemas ese acuario absolutamente limpio, nos va a generar problemas tener un acuario pobremente filtrado. Así es, don Hernán. Y si nos hacemos para atrás todavía más, uno de los procesos que debe existir para que nosotros podamos colocar ese primer pez en el acuario es que haya una filtración biológica eficiente. ¿Esto por qué? Porque cualquier ser vivo que exista en el acuario va a generar desechos biológicos. El excremento de los peces, la orina de los peces, también la misma comida que le damos a los peces. Cuesta mucho ver acuaristas que le den poca comida a los peces y que se consuma toda, ¿verdad? La gran mayoría, pues a lo mejor le gusta ver los peces bien gorditos, bien sanitos, les echa más comida y la comida que no se consume se descompone en el acuario. También sabemos que ya sea las algas o los corales o algún otro ser vivo que tengamos, podría llegar a descomponerse o a morir descomponiéndose y generando también nutrientes en el agua. Entonces, una de las reglas más básicas antes de poder introducir el primer ser vivo en el acuario es que haya una colonia bacteriana lo suficientemente fuerte y estable para poder sostener esa carga biológica. De otra forma, estaríamos dándole casi una sentencia de muerte al primer pez. Es correcto, y ese es el rol que cumple la filtración biológica, la parte del trabajo no visible que realizan las bacterias. Si me permitís, para ir desarrollando la idea, por lo menos con que hoy quería presentarles el programa, Ricardo, voy a entrarle al tema de la filtración biológica al final del programa, porque para mí es de las más interesantes, es sumamente interesante. Entonces, como para ir matando primero la mecánica y la química, que es como, tal vez un poco más sencilla, y la biológica, que tiene un poquito más de aristas, me gustaría dejarla hacia el final para tratar de explicarla de mejor forma. Entonces, estando claros de que no podemos estar en los extremos de un acuario muy limpio o un acuario muy sucio, debemos de preguntarnos, y bueno, ¿y yo cómo hago para saber cuál es el justo medio para mi particular acuario? Bueno, eso es lo que vas a ir a hacer ahora después del programa. Vamos a realizar mediciones de nuestros parámetros, de nuestros test. Entonces, por ahí alguien tiene el parámetro para medir la cantidad de partes por millón que hay de nitratos, otro por ahí tiene el de los fosfatos, etcétera. Entonces, sin duda alguna, aquí hay una justificación, y eso es lo que quería apuntar, de que si queremos ver prosperar nuestros acuarios, tenemos que hacer mediciones, tenemos que hacer test, porque no hay forma de saber si tengo el acuario muy sucio o muy limpio.
no hay forma de saber si estoy dejando los compuestos orgánicos necesarios para un acuario próspero o si los saqué del todo, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacer test. Luego tenemos la posibilidad de recurrir a pruebas de ICP, que aunque no necesariamente están involucradas con el tema de los orgánicos, aunque sí nos van a medir los fosfatos, sí nos van a decir cómo estamos con la acumulación de metales pesados u otros componentes que pueden estar ausentes o estar de más y que nos van a complicar. Entonces, el uso del ICP es otra de las herramientas que podemos utilizar. Hoy día están más disponibles. Hace años atrás pues eran muy poco frecuente que las viéramos o realizáramos. Ya hoy día es muy frecuente que pues, escuchemos acuaristas hablar de análisis de ICP del agua, y esta con realizarlas cada 4 meses por ahí nos permiten llevar una buena medición. Sobre todo si tenés corales caros, Ricardo, es que a veces pagas por tener corales caros y no tiene sentido que no hagas estas pruebas. Y el último elemento que quiero aportar... Perdón, don Hernán, tal vez antes de que se mueva ese elemento, para que la gente entienda, un análisis de ICP es una muestra de agua que uno toma y envía ya sea a los Estados Unidos o a Europa, dependiendo del tipo de compañía que uno utilice, y ellos tienen maquinaria o tienen máquinas que analizan el agua químicamente y le envían a uno un reporte por internet que le permiten tener un espectro mucho más amplio de los test individuales que ya usted decía anteriormente. Sí, lo que hace el ICP es utilizar una máquina que a través del plasma se calienta el agua a tales temperaturas que reduce todo a sus átomos, si no ando mal. Y entonces ahí ya se sabe con precisión cuánto es lo que tiene de una cosa y cuánto tiene de la otra. Una innovación que está llegando al mercado, diría yo, en este año 2019, que siempre es abanderado en esto, la marca de Triton o de Triton, es porque ellos ya habían dado un paso, fueron los precursores en la introducción de los análisis de ICP, y este año introdujeron un nuevo análisis, un nuevo test, que se conoce con el nombre de NDOC, y que es por las siglas de los compuestos nitrogenados disueltos en la columna de agua. Y esta medición básicamente lo que hace es eso, medir los compuestos nitrogenados, medir los carbonos orgánicos disueltos y si tenemos o no tenemos un balance. Y por eso es que quiero dejar al final la filtración biológica, porque tiene que ver con este tema. Pero se nos va volado el programa y tenemos que ir a un corte comercial y ya regresamos para así entrarle a los métodos particulares de filtración. Enseguida volvemos con Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio, gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina. Exploremos juntos las fascinantes formas de vida que habitan nuestros mares y acuarios marinos. Acuariofilia Marina está de vuelta. Muchísimas gracias por estar en sintonía de Acuariofilia Marina, acá en los 93.5 de Radio Monumental, en la radio de Costa Rica. Hoy, don Hernán y amigos que nos escuchan, estamos conversando acerca de los métodos de filtración en los acuarios. Y los métodos de filtración tienen una gran importancia porque es la forma en la que los acuaristas simulan mucho del proceso natural que pasa en los océanos para remover o controlar al menos muchos de los nutrientes o desechos orgánicos de todos los seres vivos que tenemos en el océano. Pues en estos ecosistemas cerrados que llamamos acuarios tenemos que hacer un proceso así para poder asegurar el bienestar de los seres vivos, incluyendo peces, corales, crustáceos y demás seres vivos que tenemos en nuestros acuarios, don Hernán. Correcto, Ricardo. Ahora, teniendo claro entonces la importancia general de tener un proceso de filtración, veamos los 3 grandes métodos que utilizamos en nuestros acuarios, que decíamos al inicio, era la filtración mecánica, la filtración química y la filtración biológica. En el caso de la filtración química,
es bien interesante. Podríamos decir que es aquella filtración que nos va a ayudar a administrar, a gestionar o eliminar los nutrientes mediante el uso de ciertos medios que van a actuar químicamente. A ver cómo voy barajando un poquito esta expresión. Aquí podemos encontrar dos grandes actores en la filtración química que son los que mayormente conocen los acuaristas, pero hay más. Estos dos grandes actores son el uso del carbón activo y el uso del óxido férrico granular conocido como GFO. Pero también hay otros, como sería, qué sé yo, el cloruro de lantano, podríamos echar mano de el citrato de hierro, podríamos utilizar el ozono, podríamos utilizar otro tipo de resinas que van a crear una reacción a nivel molecular con los compuestos orgánicos para atraparlos, capturarlos, descomponerlos, para hacerlos de forma más fácil en la exportación por parte de, por ejemplo, de un sistema complementario como sería la filtración mecánica. En el caso del carbón activo, sin querer hacer propaganda, porque vos sabés que el Facebook que tengo yo de mi Arrecife no tiene carácter de lucro, sino meramente instructivo, yo invitaría, ahí tengo para no ahondar mucho en el programa de hoy, ahí tengo una nota, busquen en la sección de nota sobre el carbón activo. Yo creo que el que quiera profundizar va a encontrar detalles interesantes. Pero básicamente el carbón activo tiene una superficie altamente porosa y por tener esa superficie altamente porosa le va a ser muy fácil realizar la captura de estos compuestos orgánicos disueltos en la columna del agua. Y por medio de el carbón activo podemos lograr cosas que no necesariamente logran otros actores de la filtración química, como es el caso del GFO o óxido férrico granular, que va a ser muy eficiente, pero atrapando los materiales como el fósforo, los compuestos orgánicos como el fósforo y otros como el silicato. Aquí básicamente lo que sucede es que se va a dar una captura por las cargas eléctricas que tienen. En el caso del fósforo, tiene cargas eléctricas negativas y entonces se va a adherir al GFO para que luego lo podamos exportar. ¿Cómo lo vamos a exportar? Porque este GFO, conforme va capturando, llega a agotarse, es decir, llega un momento en donde ya no puede capturar más, entonces sacas ese óxido férrico granular y lo desechas y volvés a introducir un nuevo material. Tenemos que tener cuidado en el caso del óxido férrico y en el caso del cloruro de lantano, en que son extraordinarios para capturar los fosfatos y provocarle al acuario un bajonazo perdóname la expresión, de golpe y porrazo de fosfatos puede ser contraproducente. En acuarismo todo tiene que ir con paciencia, todo tiene que ir despacito, no pueden haber cambios bruscos. Los cambios bruscos nos generan muchísimos problemas. Otro que utilizamos en esta parte de la filtración mecánica es el citrato de hierro, que es lo mismo, por la carga eléctrica que tiene, va a atrapar al fosfato y de forma tal que le hace más fácil al skimmer poder exportarlo. El caso del cloruro de lantano es un líquido, es extremadamente potente y hay diferentes concentraciones. Entonces, hay que tener cuidado porque las dosis van a variar de fabricante en fabricante y es muy, muy agresivo eliminando los fosfatos. Entonces, leamos muy bien las instrucciones. Y lo segundo es cómo trabaja el cloruro de lantano, que lo que hace es básicamente pegarse al fósforo, lo va a precipitar hacia una forma de fósforo de lantano que si le ponen atención cuando lo aplican van a ser como pequeñas partículas blancas o pequeños puntitos blancos que uno ve
y eso es lo que al ser más grueso, digámoslo así, la partícula se puede exportar de mejor manera con el skimmer. Entonces aquí una recomendación es, si vamos a utilizar el cloruro de lantano, mucho cuidado con la dosis. 2, aplicarlo directamente al cuello del skimmer, porque ahí es donde se va a dar la reacción y el skimmer le va a quedar muy fácil exportarlo, o bien utilizarlo en medias, que me estoy adelantando y ya una filtración mecánica. Por eso es que decía al inicio que estos son métodos que a veces se complementan. Entonces podemos utilizar una media, pero la media están diseñadas para atrapar partículas de diferentes tamaños, y ya lo vamos a ver en la parte mecánica, desde 200 micrones hasta 5 micrónicos. Entonces, para el uso del lantano se recomendaría el uso de una media de captura de 10 micrones. Todo lo que esté por encima de 10 micrones va a ser capturado. Entonces, dentro de la media vamos a aplicar el cloruro de lantano. Entonces, dentro de la media se va a dar la reacción química y queda atrapado el cloruro de lantano. Obviamente, por ser una media que tiene 10 micrones de malla, digámoslo así, va a atrapar mucho. Y entonces es una medida que tenemos que darle mayor mantenimiento, pero eso lo vamos a ver adelante. Luego hay otros que son los que ya se llaman polyfilters, que es una combinación de lo mecánico con lo químico. La parte de filtración mecánica y la parte de filtración química. Es simplemente un material sintético que está diseñado para atrapar o absorber ciertos orgánicos como metales pesados y cobre. Y que conforme se van atrapando y según la marca que uno haya comprado, la vida útil, por supuesto, va a ir consumiéndose, pero van a ir cambiando de color como un indicativo de cuán exhaustos o cuán saturados ya están estos filtros. Y entonces podría ser, en el caso de cobre, las dos marcas principales que hay van convirtiendo a colores verdes o a colores azules estos polyfilters para el caso del cobre, ¿verdad? Y la recomendación es ponerla en el sump, en el área inmediatamente cercana a la bomba de retorno, para que antes de que suba el agua tenga que pasar por el filtro, por este polyfilter. Otro que no me quiero detener mucho a hablar, Ricardo, porque este amerita un programa, un capítulo completo dedicado a él, es el uso del ozono. El uso del ozono es de mucho respeto. Mal usado es un agente que se ha demostrado puede provocar cáncer, pero básicamente, y por eso es que no quiero extenderme mucho para que nadie se nos aventure a usarlo si no tiene la información adecuada, pero básicamente lo que hacemos con el ozono es oxidar el agua. Eso nos va a mejorar el ORP. También nos va a ayudar a convertir el amoníaco a su forma menos tóxica, ¿verdad? Y al introducirse en el agua el ozono, lo que va a hacer es una interacción con las partículas orgánicas e inorgánicas, las va a degradar, es decir, las va a pulverizar, las va a fraccionar, las hace más pequeñitas, de forma tal que van a ser más fácil exportables por el skimmer, pero no solo, o atrapadas en la media, pero no solo ahí, sino que como las pulveriza en partículas muchísimo más pequeñas, estas partículas de compuestos orgánicos ya muy pequeñitos pueden ser incluso consumidos por diferentes procesos biológicos. Permítame hacerle un resumen, don Hernán, con un poquito de polémica de la filtración la filtración química, que es el primer punto que tocamos. ¿No es absolutamente necesaria para iniciar un acuario? Hay algunas condiciones que podría generarse en el acuario que necesiten de esta filtración química, pero yo considero personalmente que esta filtración se utiliza más para eliminar el olor, la decoloración del agua. El carbón es uno de El carbón siendo uno de esos, el GFO, como ya lo decía anteriormente, es básicamente una filtración que nos permite eliminar los productos químicos tóxicos o no deseados en la cadena del agua. Por eso, ¿verdad? es que yo decía, Ricardo, al inicio, que cuando vamos a hablar de filtración tenemos que hablar de que son procesos selectivos. Exactamente. Porque cuando hablas de carbón, ¿qué es lo que buscamos? Quitar color amarillento del agua,
quitarle el olor a pescado, que a veces a muchas personas no les gusta, y absorber otras cosas que también nos interesa quitar. Si estamos hablando, por ejemplo, del uso del lantano, estamos apuntando exclusivamente a fosfatos. Si estamos hablando de citrato de hierro, estamos apuntando exclusivamente a fosfatos. Y así sucesivamente. Por eso es que sí, compartiría con vos que al inicio el proceso de formación del acuario no necesariamente ocupamos una filtración química, porque todavía el ecosistema se está formando y yo no debería tener grandes picos de fosfato, por poner un ejemplo, para usar lantano, si todavía no tengo organismos consumiéndome y produciéndome fosfatos. Y otro uso que se le da también a esta filtración es la eliminación de los medicamentos que a veces utilizamos en el agua para control de pestes, de parásitos, etcétera. Pero básicamente lo que quería aportar es que esta filtración nos ayuda a mejorar la calidad del agua y reducir la cantidad de mantenimiento inclusive que hay que darle a nuestros acuarios. Así que para que no se nos asuste la gente tampoco de que tiene que poner este montón de dispositivos o mecanismos. Exacto, ¿no? Ricardo, por eso yo decía, cada quien tiene que conocer la realidad de su acuario. Y por eso terminamos, antes de irnos a comerciales diciendo, ¿y cómo hago yo para saber cuál es mi balance? Bueno, remitimos a la necesidad de hacer test. Si usted hace los test, sabe que tiene más fosfatos y por tanto utilizará el óxido del GFO o utilizará lantano o utilizará otro medio. Pero eso solo lo vas a saber si haces los test. Si no haces test, estás navegando absolutamente a ciegas, ya sea teniendo un acuario muy limpio o totalmente sucio. Si te parece, pasamos ahora a la filtración mecánica. Entonces, entremos al tema de filtración mecánica. Esta es la que es mayormente conocida por los acuaristas. Es la más usada, la vamos a usar para... ¿Y cómo gastamos plata en esta parte aquí, verdad? Sí, sí. La vamos a usar para remover partículas gruesas como detritos y materiales orgánicos. Y aquí, básicamente, la primera mirada se nos va hacia los skimmers, que es donde gastamos la plata, que decís vos muy bien. Y pensamos también en las medias, que son los dos materiales de filtración mecánica por excelencia. En el caso de las medias ya algo adelantábamos, que teníamos medias que podrían filtrar partículas desde 5 o 10 micrones hasta 100, 200 o más micrones. Que se parece mucho a los filtros para chorrear café que sí, utilizamos en las básicamente se les llaman esas medias porque es exactamente como una media. La vamos a poner en la caída del agua recogiendo todo lo grueso que va a entrar al SUM y que nos permiten aplicar elementos de filtración química como el cloruro de lantano, el citrato de hierro, etcétera. Aquí se utilizaba también mucho, Hernán, el uso de la guata, ¿se acuerda? Usted también, ¿verdad? Otro tipo de esponjas. De hecho, quiero referirme a ese. Voy a hacer un paréntesis ahí con esta parte de la guata. Pasamos ahora muy rápidamente, no hay que hablar mayor cosa del skimmer, más que por medio del fraccionamiento de las burbujas que se crean en la cámara interna del skimmer, ¿va? Estas van a subir y van a ayudarnos a exportar ese material orgánico e inorgánico y que lo podemos trabajar en seco o en húmedo. Cuando hablamos de seco o en húmedo, yo los invito a que revisen los podcasts de la asociación, porque ya en un programa trabajamos el tema de la filtración de un skimmer seco en húmedo. Entonces, si yo tengo un exceso de nitratos, por ejemplo, debería trabajar más el skimmer en húmedo, o sea produciendo más cantidad de líquido. Y si tengo problemas con nitratos muy bajos, debería de trabajar mi skimmer en seco, que es más hacia un caldo lodoso, más pastoso, digámoslo así, incluso a apagarlo de determinadas horas según sea la realidad de cada acuario. Y quería hablar ahora del tema de la guata, que me lo mencionaste, porque hay un tema de filtración mecánica que por lo menos yo uso y me encanta, que lo propuso en su momento un acuarista muy importante holandés que se llama Glenn Fogg, que es el promovente del método Dutch Synthetic Reef. Este método lo que hace es utilizar una bomba de poder, y a la bomba de poder vos le insertas
un tubo apasconado, así, perforado de agujeros por todo lado, le envolves la guata alrededor y esa bomba de poder lo que está haciendo es chupando agua y va dejando todo pegado en la guata. Y una vez a la semana la sacas y te vas a quedar impresionado de la cantidad de desechos orgánicos que van a ir ahí atrapados. Y como el tiempo nos está venciendo, quiero entrarle al tema de la filtración biológica. Yo digo, Ricardo, que por dicha cada vez son más los acuaristas que entienden la importancia o el rol que cumplen los organismos vivos que tenemos o deberíamos de tener en el acuario, como son las bacterias. Perdón, don Hernán, algo que se nos quedó ahí en la filtración mecánica es el uso de roller mats ahora que está muy de moda, que son como decir que... Un sustituto de las medias para no tener que estar lavándolas. Que es como, ¿qué podríamos decir? Como un papel higiénico, tal vez. Es como un papel higiénico metido dentro de una caja y el agua le va cayendo al centro del papel higiénico y conforme se satura el papel higiénico hay un sensor que hace que gire un rollo y lleve una parte nueva, limpia de ese papel higiénico al área donde cae el agua y ahí continuamente se está dando ese proceso. Hasta que se acabe todo el rollo. Hasta que se acabe todo el papel. No es papel, por supuesto, es un material filtrante y igual existen de determinadas cantidades de micrones para que tenga uno la posibilidad de atrapar más las partículas. En el caso de la filtración biológica, como decía, por dicha hoy día comprendemos de mejor manera el rol tan importante que cumplen las bacterias. Y aquí tenemos 3 grandes lugares donde las vamos a encontrar: la arena de nuestros acuarios, las rocas y materiales artificiales que se han venido desarrollando con una capacidad porosa muy grande que podemos ya meter en el SOM y compensar si alguien no quiere tener, por ejemplo, arena en el acuario. Cuando hablamos de estos materiales, tenemos que pensar en un gran condominio de bacterias donde hay de todo tipo, tamaño, color, figura y sabor. Es decir, como un vecindario, hay de todo tipo de personalidades, hay niños, hay adultos, hay personas con tez blanca, con tez oscura, pelo de un color, del otro, hay de todo. Y igual sucede con las bacterias. Y ahí la importancia del tema. Lo que quiero apuntar con esto es que debemos siempre procurar tener una riqueza amplia de bacterias beneficiosas y que a su vez sean robustas. En el caso de este amplio abanico de bacterias, hay unas interesantes que son las bacterias de tipo eutróficas, que precisamente en el programa del sábado pasado le preguntábamos a la doctora invitada que nos explicara qué era el concepto de eutróficas, pero el tiempo nos gana y si quieren saberlo, pues ahí les dejamos el programa del sábado pasado. Pero también tenemos bacterias que son de tipo heterotróficas, aeróbicas, anaeróbicas, las cuales son sumamente críticas para el buen desempeño del resultado en el acuario porque nos van a ayudar a descomponer moléculas como por ejemplo del amoníaco y hacer todo el ciclo del nitrógeno hasta que caemos en cuenta de nitritos y nitratos o por otro lado el manejo de los fosfatos. Entonces vamos a ver si puedo desgranar un poquito el tema porque es sumamente interesante y por lo menos me sentiría muy satisfecho que hoy la gente entendiera un poquito de la importancia de la filtración biológica. Siendo como ya dijimos que hay muchas bacterias y obviamente también hay bacterias malas y hay malas, estamos hablando exclusivamente de las bacterias buenas para que nadie se nos vaya a enredar. Dentro de estas tenemos las nitrificantes y estas bacterias que son aeróbicas necesitan 3 nutrientes básicos para que puedan prosperar y reproducirse, Ricardo, que son el nitrato, el fosfato y una fuente de carbono orgánico disuelto. Y van a comprender ustedes todo lo que de esto se va a derivar. El asunto es que en los arrecifes coralinos de nuestros océanos siempre existe un balance que es perfecto, un equilibrio sumamente estable, donde siempre vamos a encontrar la misma cantidad de
nitratos, la misma cantidad de fosfatos o fósforo, realmente serían en los océanos, y de carbonos orgánicos. Pero en nuestros acuarios no tenemos esa posibilidad. Vamos a encontrar situaciones donde tal vez del todo estos estén ausentes, estos tres grandes compuestos estén ausentes, o por el contrario, están en sobreexistencia, o van a haber unos que están en su justo medio y otros en ausencia y exceso, y así toda la serie de combinaciones que uno quiera pensar. Entonces, cuando pensamos en esto, lo que normalmente sucede es que son los compuestos orgánicos los que mayormente van a estar siempre con un problema de ausencia. Y de ahí es que a usted le dicen, mire, métale Nopox, métale vodka, métale vinagre, métale azúcar, hasta granos de arroz, porque lo único que estamos haciendo con eso es introducirle compuestos de carbono orgánico para procurar el equilibrio en el ecosistema. La falta de este carbono orgánico disuelto va a limitar el crecimiento de muchas bacterias, que son bacterias nitrificantes. Y entonces por eso cuando a alguien le mete Nopox o vinagre o vodka, lo que está haciendo es introduciendo ese carbono orgánico, y lo que está sucediendo al final es que al encontrarse ya la presencia de estos tres grandes compuestos, las bacterias comienzan a multiplicarse, comienzan a prosperar y por tanto a consumir el nitrato. Entonces, se da esta proliferación de bacterias precisamente porque logramos equilibrar la presencia de los tres grandes elementos. Luego, no perdamos de vista que estos compuestos, el nitrato que tenemos en exceso, lo que está es presente en esa columna de agua. Entonces las bacterias al multiplicarse van a consumir ese nitrato que está en esa columna de agua. Hay algo interesante, Ricardo, que conforme, y lo decía al principio de la charla, conforme las bacterias se multiplican van a producir oxígeno, van a consumir oxígeno. ¿Se acuerdan que yo les decía que el problema se agravaba en las noches cuando no había actividad fotosintética porque el oxígeno no estaba tan presente, etcétera, etcétera? ¿Qué es lo que las bacterias necesitan? Un lugar donde adherirse y oxígeno para sobrevivir. Es que ellas van a utilizar el oxígeno para realizar su proceso metabólico. Entonces, cuando no sabemos aplicar un producto y metemos más vodka de la cuenta, más Nopox de la cuenta, etcétera, etcétera, vamos a introducir un montón de carbono. Y lo que vamos a hacer es haber metido un montón de alimento para estas bacterias. Vamos a tener una explosión bacteriana que se ve como un agua lechosa, pero paralelo a ello lo que vamos a tener es una depilación agresivísima del oxígeno y vamos a comprometer la vida de los corales y de los peces. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos y recordar que en acuariofilia marina no existen soluciones mágicas y nada se puede hacer de la noche a la mañana porque se paga un precio. Todo tiene que ir con moderación, en pequeñas dosis. Entonces, cuando metemos carbono, lo que estamos haciendo es incentivando entonces la aparición también de bacterias que nos van a ayudar a combatir la cianobacteria, por poner otro ejemplo. Pero también si se nos va la mano, acordémonos que en los corales hay alga zooxanthella. Y esa alga zooxanthella se va a comenzar a multiplicar, se va a comenzar a forrar ese coral y vamos a tener corales oscuros. Pero si aún así se nos va la mano más de la cuenta, lo que vamos a provocar es que haya una producción muy alta de zooxanthella y el coral se irrite. Y no es de extrañar, por tanto, que expulse el alga zooxanthella y comenzamos a ver corales. Pérdidas de corales, muertes. Exactamente. Entonces, lo que quiero decir es, hay que comprender la filtración biológica, pero también saber que no podemos apurarnos y que todo tiene una dosis con la que tenemos que trabajar. Entonces,
Cuando fomentamos el crecimiento de la bacteria, lo que estamos ayudando es a eliminar el nitrato y el fosfato de la columna de agua. Y nuevamente, si no hacemos los test... Eso que es indispensable para ir monitoreando el avance de las dosis que tenemos. Exactamente. En eso era lo que quería aterrizar, Ricardo. Y que también por esa actividad bacteriana, los skimmers van a ayudarnos a exportar bacterias, porque tenemos que tener en cuenta algo fundamental. Las bacterias se mueren también, y cuando se mueren, vuelven a liberar lo que han capturado. Entonces, el skimmer nos va a ayudar a exportar bacterias, para que no, si se mueren, las tengamos en la copa. No devuelvan. Exacto, la tengamos. Pero a su vez debemos de preocuparnos por renovar esas bacterias. Pero también tenemos que entender algo. Las bacterias también son sumamente importantes porque hay un tipo de bacterias que se llaman las bacterias plancton, que son alimentos que consumen nuestros corales. De ahí que tener un buen monitoreo de nitratos, fosfatos y carbonos orgánicos disueltos en el agua es fundamental para el éxito de nuestros acuarios. Así es. Y es un tema, don Hernán, que podríamos seguir desarrollando muchísimo. No hemos hablado de marcas, no hemos hablado de equipos. Tocamos que para mí es una ingratitud el skimmer durante 30 segundos siendo un tema tan importante. Y la filtración biológica también aquí muy rápido porque lamentablemente lo que siempre nos pasa, se nos gana el tiempo. No hablamos del uso de resinas también para desarrollar más la colonia bacteriana, etcétera. Pero sí es un tema indispensable para las personas que desean tener un acuario, inclusive hasta acuarios plantados, inclusive el acuario de agua dulce. El hecho de conocer nosotros que a través de la misma agua que utilizamos para hacer cambios de agua en los acuarios, don Hernán, puede traer también elementos que sean dañinos o perjudiciales para nuestros acuarios. Pero el tiempo nos ha ganado, no queremos despedirnos sin antes recordarle que el próximo 15 de diciembre tendremos Camco 2019, que es la expo de acuariofilia y afines más grande de todo Centroamérica. La vamos a tener en el Centro de Convenciones de Costa Rica el 15 de diciembre. Y si usted tiene algún negocio y quiere aumentar sus clientela, quiere hacer unas ventas extras ahora en diciembre, pues mándenos un mensaje, entre a la página de Facebook de la asociación, mándenos un mensaje privado pidiendo información y con gusto se la hacemos llegar. Así es, así que estén atentos porque vamos a darles más información en los siguientes programas, pero 15 de diciembre, Centro de Convenciones de Costa Rica, estará Camco todo el día ese domingo para que sea un paseo familiar y para que usted también, por supuesto que tiene empresa, pueda unirse a esta expo de acuariofilia y afines, que es la más grande de Centroamérica y que orgullosamente ASOCAM se encarga de traer a Costa Rica y hacerlo realidad todos los años. Gracias por estar en sintonía de Acuariofilia Marina. Lo invitamos a que siga en sintonía de Radio Monumental, la radio de Costa Rica. Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio, gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina.